saturado de remakes, secuelas y series que no terminan nunca. Che, ¿sabes que estoy buscando un artes marciales? Y Toy Story no falla, pibe. En un mundo en donde el algoritmo te recomienda giladas. Taxi Driver, ¿la vieron? ¿Vos crees que mi vieja me spoiló el final? Bueno, suele pasar. Tengo la solución igual. Me estreno. Llega FPS. Cine, cómics, cultura pop y más nostalgia que comer pizza con champagne en el 1 a 1. Por BSN Radio. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa que titulamos FPS. Ya le vamos a contar por qué. Estamos en los estudios de la BCN, la Biblioteca del Congreso. Hermosos estudios, por cierto. Pero quiero pasar rápidamente a presentar a mis compañeros, mis coconductores. Ellos son Marcos Prat y Seba Frassini, ambos guionistas. ¿Cómo andan? Muy bien. Buenas, Juan. Hola a todos, a todas. Y quiero marcar, perdón, que son guionistas porque yo creo que son los que nos van a desasnar en estos capítulos que vamos a hablar de cine, de cultura pop y de cómics. Son los que realmente saben de cine. Así que yo voy a aprender con ustedes. Intentaremos. Vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo andan? Todo hermoso, todo muy lindo. Acá muy contentos de estar acá en el estudio de BCN. La verdad, como decías, precioso estudio, impactante. Así que nada, felices y listos para hablar de algo que está en boca de todos hoy. Sí, hoy tenemos un programa cargadito de información que es inevitable, ¿no? Que es actualidad, es menester hablar de la serie del momento, que se estrenó hace muy poquitos días. Y vamos a tener un buen análisis acá de Marcos Prat y también algunas cositas más. Hay una entrevista, hay sorpresas, hay comentarios también del público. Lleno de información. Y poco tiempo, así que sí. A darle. A darle con toda. Bien. Hoy vamos a hablar sobre El Eternauta, que es esta serie que ha lanzado Netflix. Se lanzó, ¿cuándo fue? ¿El jueves? 30, ¿El 30? El 30 de abril, sí. Que se aprovechó el feriado para que todo el mundo la vea. Y así que fue. Llovió, así que fue. Sí, fue como... muy... Se sintió estar dentro del Eternauta. Sí. Totalmente. Sí. Pero bueno, quizás hay gente que no lo sabe, pero El Eternauta es una adaptación de un cómic argentino creado por Héctor Germán Westergeld y Francisco Solano López. Westergeld, guionista. La publicación original fue del año 1957. Es considerada la historieta más importante de la Argentina, si bien hay otras que también de la mano de Westergeld y otros grandes dibujantes. Sin embargo, esta es la que más impacto cultural ha tenido en la historia argentina. Está volcado también de muchas cosas en el medio. Desde cuando la escribe, qué le pasa a la familia. El contexto. Totalmente. Todo, incluso tiene como un halo de misterio todo lo que rodea la serie y el autor. Totalmente. La serie, perdón, el cómic. Que de hecho... Ahora una serie. Ahora una serie. De hecho, el cómic... vamos a hablar un poco del cómic primero antes de desarrollar la serie y nuestras opiniones sobre la serie. El cómic comienza de una forma muy diferente a cómo comienza la serie. Esto es algo que fuera de cámara lo hemos hablado y lo hemos discutido, que quizás el inicio de la serie está un poco raro, o nos resultó un poco raro. Y bueno, creo eso también yo te quería preguntar, sí. Que quizás sos el que más la leyó y lo tenés un poco Sí. más claro, y sos un poco más quizás fundamentalista Sí. de lo que sería el cómic. Sí, porque arranca como con el creador del cómic hablando con Juan Salvo. ¿no? Exacto. Claro. Es como que el cómic arranca de una manera totalmente metatextual, digamos, en donde Westergeld, el guionista, aparece en la historieta, como él mismo, o sea, está dentro de la historia. Él está escribiendo en su casa, en su despacho, y de repente se le aparece Juan Salvo, el protagonista del Eternauta, ya como viniendo desde el futuro, claro, como que ya se teletransportó ahí, ya habiendo pasado por todas, sí. Y le comienza a contar su historia. Entonces toda la historia del Eternauta resulta ser un flashback de lo que le está contando Juan Salvo en ese momento. ¿Por qué pensamos que es... No vamos a decir que es un desperdicio no haber arrancado así, pero que por lo menos mi opinión personal me resulta raro porque... Es como una escena muy icónica del cómic esa.
que pensar que Westergeld hizo algo tan meta en 1957, Claro. dándole, o sea, se le podría haber dado quizás importancia también al rol de Westergeld en la historia propiamente Claro, porque dicha. finalmente, sin spoiler, ¿no? Sí. Pero digo, termina sucediendo que esa primera interacción con Juan Salvo es muy importante hacia el final Exacto. del cómic. Porque es como una historia casi circular, digamos, en Claro, algún punto. como un segundo plot casi. Exacto. La serie decide no tomar nada de esto, si bien durante el desarrollo uno ve que el personaje de Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, está como en contacto con elementos del futuro, del pasado, y Hay que algo se va ahí. mezclando con momentos donde él parece como medio perderse en el Sí. presente. Como que no está claro desde un principio, y esto se va como viendo a lo largo que se van pasando los capítulos. Hubiera quedado más claro quizás si arrancaba así. Quizás no quisieron arrancar de esta manera porque es como un inicio demasiado comiquero, quizás. Como, Sí, también capaz eh, el tiempo para contar, al hacer una producción tan grande, el tiempo por capítulo es muy importante, entonces de chequear si se podía contar de una manera más resumida, quizás pensando hacia otras temporadas, o que sea un giro más que un inicio. Sí, eso debe también haber un planteo al respecto. Quería que- preguntarles, como, Sí. bueno, del lenguaje audiovisual, ¿cuánto tuvo que adaptarlo de cómic a la gran pantalla, ¿no? Como, Y es que sin duda también acá, como es un proyecto audiovisual, entran presupuestos, tiempos y cosas como, por ejemplo, la decisión de hacerlo en la actualidad, que a mí particularmente me gustó, porque Sí, está bien me da más logrado. vértigo ver un celular apagarse que se corte la luz, tal cual. pero claramente si querés hacer los terribles efectos que están hechos y además adaptar todo De época. al 60 y pico, que es donde en realidad ocurre lo que sucede, si bien el cómic es del 57, la historia que le narra Juan Salvo sucede en creo que el 63, ya era imposible, es el doble de esfuerzo Totalmente. hacer esa cantidad de efectos, que aparte son muchísimos, y además setearlo en el 60 yo calculo que debe haber sido inviable. Claro, Sí, porque sí. la tecnología jugó un rol fundamental en esta serie. Entiendo que mapearon toda la ciudad, después lo volcaron en pantallas. Vos sos quizás un experto en la materia como para poder guiarme un poquito supe más serlo, de pero- cómo hacerlo. Sí, pero no, es así, sé ¿no? que mapearon toda la ciudad Mapearon la y ciudad. aparte filmaron en estos estudios Cacodelfia, que son de pantallas gigantes que ponen Claro. a los actores, es como la nueva pantalla verde de alguna manera, que eso generó algo súper inmersivo. Sí, bueno, para lo que es el recurso actoral, no estar en una pantalla verde, a veces es como no estar hablando con la persona, que en este no la persona, pero sino los bichos o quien sea. Es complicado, tener que convencerte que está ahí Total. y no hay Exacto. nada ni Total. nadie. Y, ahora en este tenés caso, pantallas. en el caso por lo menos de todos, pero quizás más de Darín, es contar con los ojos, porque no Claro. se le ve la cara prácticamente. Así Claro, que, claro. tremendo eso. No sé si quieren hablar algo que, bueno, hablamos fuera de Sí. cámara un poco, pero si bien hablábamos de un inicio ya distinto, no solo eso, sino que nos pareció un poco duro ese inicio de como veníamos súper hypeados con los efectos del Eternauta, bla, arrancó con una escena un poco Sí, difícil. difícil porque estamos en un barco Sí. que yo particularmente dije, epa, ¿es esto? Porque ¿Qué pasó? es en la única escena quizás que se siente esa pantalla verde. Me pasó exactamente lo mismo, como que se nota mucho el artificio de esa primera escena Ujú. por el hecho de que se nota que están en un set para mí, y eso después me dio mucha bronca porque después en toda la serie los efectos están buenísimos. Están buenísimos. buenísimos. Entonces como que es una escena que te salta muy al toque eso para Ujú. cualquiera que la ve, creo, más allá de alguien que haya estudiado cine o no, o lo Sí, que sí. sea, como cualquier persona común que lo vea, nota que hay algo como de artificio dentro de la escena. Automático, aparte. De Sí. forma totalmente automática, y como justo también arranca con 3 personajes adolescentes, Ujú. que quizás es como que uno El no termina de tono. entrarle al tono que tiene Ujú. la serie y demás, como que salta muy bruscamente para mí, que después rápidamente se corrige eso, por suerte, Sí, pero- la siguiente escena es otra serie. Sí, claro, total, otra serie. total. pero eso como que nos preguntamos por qué decidieron arrancar así. Claro, y como, ¿por qué arrancar con ese pánico hacia el espectador? Porque cualquiera, más estañaro, tiene que ver eso y tiene que decir, che, está medio turbulenta esta parte.
pero calculo que si hay una parte que quedó medio flojita, bueno, que se vaya en los primeros segundos y ya vamos a lo bueno. Más que ponerla en el medio, en un capítulo, o capaz en un momento más extremo, más hacia un clímax, porque después la verdad que Sí. hay capítulos, no sé, toda la parte del tren, toda la parte que Espectacular. llega, es espectacular, Sí. es de un nivel que yo no lo podía creer. Bueno, tenemos una persona que en un ratito va a hablar sobre la serie, que participó del casting. Ella es directora de casting y quizás se le pueda hacer algunas preguntas en referencia a estas dudas que tenemos. Total. De personaje, de por qué en ese momento. Si bien no sé si ella decidió, porque eso es más parte del guión, qué hacía ahí la hija y las 3 adolescentes en medio de la nada, del río. Pero sí, de la parte del casting me parece súper interesante No, y ver sin cómo... duda alguien que debe haber leído de primera mano los guiones, porque Tal cual. es clave para hacer el casting. Calculo Tal que, cual. bueno, cosas que ya le preguntaremos a ella. Sí, pero- sí, en un ratito nada más. Pero bueno, seguimos analizando un poquito el Eternauta porque tengo varias dudas también. Marc, vos tenés muchas cosas para decir Sí. sobre el guión fiel del cómic a la serie. Sí, o sea, realmente, ahora bien, habiendo visto todos los capítulos, creo que es una gran adaptación. Si bien, obviamente, creo que otra cosa que se nota rápidamente en la serie es que todo elemento quizás político que tenía el cómic está como bastante sutil. No está tan explícito como quizás aparece en el cómic. De hecho, en el cómic aparecen pintadas Ujú. o sea, pintadas políticas Sí, sí, sí. en las viñetas. Ya de por sí el Eternauta tiene una metáfora bastante fuerte del contexto que estaba pasando Argentina en ese momento. Y acá está, creo que adrede, de tratar de volverlo lo más sutil posible, como para que sea una serie que la pueda ver todo el mundo, la pueda disfrutar todo el mundo sin tener que discutir justamente estos temas, como que Bueno. no se para de ningún lado. Lo cual, en definitiva, me parece que para Netflix al menos es como la decisión correcta en algún punto. Yo no sé si coincido del todo de que no se para en ningún lado. Yo creo que sí da pequeños guiños que, bueno, ellos lo toman como bandera porque de repente cuando aparece lo de Malvinas, ciertas Lo viejo canciones, funciona. Lo viejo funciona. Es sutil, es cierto, pero también hay que tener en cuenta el contexto actual en el que estamos. Entonces, Sí. y que la serie, como bien decías, es para Netflix, es para todo el mundo, es para que en la sociedad argentina por lo menos sea aceptada, y ya generó controversia desde el comienzo, desde antes de que arranque y ahora también. Uno abre Twitter y mucha gente dice, bueno, es sin financiamiento, sin ingresos, sin financiamiento privado, público, perdón, como que ya hay controversia. Sí, de la sin otra que- cara uno puede decir nada de esto sucedería si no hubiera habido en otros momentos financiamiento. Exactamente. No existiría un Darín, no existiría un Estañaro, no existiría Exactamente. el 100% de la gente que trabajó, Pues, no existiría. Toma un poco de sentido Sí. que no tenga. A mí, yo igual estoy de tu lado y Sí. pienso que me hubiese gustado que haya mucho más guiños políticos. Sí. Pero bueno, es entendible quizás en la época en la que estamos. Obvio. Hubiese sido así. También el tema que también está de fondo con todo esto es el tema personal de Westergeld, que fue desaparecido en la dictadura, sus hijas también. Él, originalmente, Westergeld, cuando escribe El Eternauta en el 57, él estaba muy lejos de todo eso igual. O sea, lo que está adaptado ahora específicamente. Él era más bien una persona de clase media alta, que tenía su propia editorial y publicaba sus cómics. Él publicó El Eternauta en la revista Hora Cero semanal. Era su propia editorial. Era su propia editorial, era como una especie de Juan Salvo. Juan Salvo es eso, es un tipo que tiene una Sí. pymes y que sale y Total. que y es como el hombre común de Argentina de aquel momento, ¿no? Que de hecho, en El Eternauta puntualmente, hay muy pocas también referencias al estereotipo quizás peronista de aquel momento. Quizás más al final. ¿En la serie, decís? No, en la serie también, pero en el cómic Ajá. ya del 57 hay pocas referencias al estereotipo quizás Del peronista. del peronista, ¿no? Sino más bien los personajes, por ejemplo, no sé, Favali, tanto en el cómic como en la serie también, es un
es una persona que estudia física. Claro, que el cómic es un físico. Es un físico. Sí, sí, sí. Y los demás personajes también, ¿no? Pero bueno, son... Es que también yo creo que lo que tiene el cómic es que tiene algo más macro, que capaz tiene que ver con el contexto de lo que venía siendo la Guerra Fría, con esa incertidumbre de que en cualquier momento viene una bomba y estamos todos muertos. Entonces, también además del contexto político, tiene un aura mayor, por así decirlo, que tiene que ver con quizás temores más fundacionales del hombre, que es como la muerte. Esto que dice del enemigo invisible. El enemigo invisible. El tema de la paranoia, de desconfiar del otro, que el otro es raro. En cómo se transforman los hombres en esos contextos. Que también aparece mucho en películas de los 60, que más o menos estaban como en la misma onda. La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. El día que la Tierra se detuvo. También estos personajes que se apoderan de los cuerpos ajenos y que de repente son como zombies que te vienen a matar. Y algo como a un nivel también un poco Lovecraftiano, si se quiere, de ser de algo muy, muy superior a uno. Que uno es un simple humano y está contra fuerzas que no puede hacer nada. También algo muy potente que tiene el Eternauta como historia es esto de lo que se habla, y también que fue un punto de venta de Netflix, de lo del héroe colectivo, de que nadie se salva solo, lo cual en algún punto se distancia en lo que vendría a ser el héroe americano, el cual es un héroe individual, que eso lo vamos a hablar después, más adelante. Sí, porque tenemos un link, ¿no? Con eso. Sí. Bien. Pero está bueno ya plantearlo como para encontrar las diferencias entre uno y el otro, si bien después vamos a terminar viendo de que tienen cosas en común en algún punto. Bien. Podemos pasar ya a la entrevista. ¿Tenemos ya la entrevista enganchada? Buenísimo. Entonces vamos a presentarla a ella. Mica García es directora de casting, realizadora de cine y televisión y coach actoral. Formó parte del casting del Eternauta, entre otras series y películas, pero por supuesto hoy la convocamos para que nos cuente todos los detalles y tenemos, por lo menos yo, 1.000.000 de preguntas para hacerle sobre el casting, sobre actores. Mica. ¿Cómo estás, Mica? Juan Alac te saluda, Marcos Prat y Seba Frassini. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Todo bien, todo tranqui. Los venía escuchando. Bueno, acá con muchas preguntas y dudas también. Capaz, ya que venimos hablando un poco del cómic en sí, nos interesa saber cómo te fuiste empapando vos del proyecto, si primero leíste el cómic, si te llegaron los guiones antes, si ya conocías el cómic de antes, y en base a eso, bueno, cómo se va planteando el potencial cast para algo tan potente como el Eternauta. Mira, lo que primero nos llega a nosotros es el guión. Y eso en un punto en lo que nos basamos, porque ustedes bien leyeron el cómic y después vieron la serie y hay diferencias, tanto en cuanto a guión o ciertas cosas. Entonces nosotros no podemos basarnos tanto en el cómic, sino más que nada en el guión, que es lo que es el proyecto audiovisual que nosotros vamos a terminar filmando, digamos. Claro. ¿Cómo? Sí, te escuchamos. El proceso de casting arranca, para que se den una idea, en 2023. En realidad, fines de 2022. O sea, el casting es una de las áreas que arranca primero en un proyecto audiovisual, incluso antes de que esté el equipo de dirección y todo. Entonces nosotros tenemos el primer contacto con Bruno y con la productora de, bueno, este proyectazo que se venía, porque también el gran desafío para nosotros de casting fue hacer una obra que ya está escrita, digamos, y que también acarrea muchos fanáticos. Tengo una consulta que fue una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando empecé a ver la serie, y es que dentro del casting de la serie, salvo quizás Carla Peterson y Ricardo Darín, son los que quizás son actores como más mainstream, digamos, dentro de lo que es el inconsciente colectivo argentino, ¿no? Donde Ricardo Darín, obviamente, por ser uno de los actores más importantes, y Carla Peterson porque, no sé, trabajó en un montón de novelas, está como hay muy gente presente, que nombrás y no tenés que aclarar de dónde exacto. son. Claro, pero son los claro, mínimos, porque pero el resto...
me impresionó. Exactamente. El resto del cast, si bien son actores que uno por ahí los conoce más de vista o no sabe bien quizás los nombres puntuales, y son grandes actores, no son justamente tan reconocidos. Eso fue intencional, digamos, como para tratar de buscar como más... como que el espectador no esté pensando tanto en el actor, sino que se vean como personas comunes, entre comillas. No necesariamente fue una búsqueda intencional Sí. que no sean mainstream, sino no se pidió que sean mainstream. Ok. ¿Se entiende? Claro, Como no es que buscamos, o sea, nosotros fuimos tanto a los mainstream como a los que no lo son. Digo, lo interesante a veces del casting es poder abarcar todas las posibilidades. Tenés un actor como Darín o una actriz como Carla Peterson, pero bueno, bien ustedes dicen, los demás actores, para nosotros que trabajamos en casting, sí, son Sí. actores que a nosotros nos gustan, pero sí no están en el mainstream de la gente, quizás. No es una búsqueda intencional que no estén, pero sí, la verdad que Bruno es un gran director en eso y busca el actor que vaya para su personaje. No le importa si es mainstream o no es mainstream. Lo cual para nosotros en casting se nos abre unas posibilidades increíbles, digamos, y empezamos a jugar con los actores y con las posibilidades. Y además, el desafío también de esta serie es que es una serie coral. Claro, Es decir, que exacto. hay como micromundos en la serie que nosotros también los teníamos que construir y teníamos que construir esa particularidad. Digo, ustedes los escuchaba hablar de unas escenas en el tren. Para nosotros, el construir el micromundo que se queda en el tren estancado, por ejemplo, es una particularidad. Digo, ¿qué personas se quedan atrapadas en el tren? Más allá de también quiénes son los amigos que rodean a Salvo, ¿no? Como que cada lugar o cada micromundo tiene su particularidad. Y lo interesante también del casting, digamos, es que el actor no se coma el personaje, ¿no? Exacto. Que a veces es un poco lo que ustedes decían del mainstream. Bueno, a veces ves al actor por sobre el rol, cosa que por más de que esté Darín y Carla Peterson, digo, no se comen al personaje. Claro, que Sí. incluso por momentos yo me llegué a debatir en ciertos capítulos. De repente Favali, el personaje de César Troncoso, parece tener el mismo peso que Darín, y es una serie, uno podría decir la serie de Darín, pero la verdad es que es de esas pocas series o películas que cuesta decir la serie de Darín, porque se siente incluso en eso claramente desde del cómic y del guión y de cómo están las interpretaciones, que por momentos Favali lleva la trama. Y la dirección también, yo creo que es por fundamental supuesto. ahí, ¿no? Sí. Sí. Así que eso es un puntazo, porque realmente que un argentino esté viendo una serie de Darín con Darín y se dispute en su cabeza quién es el protagonista, Sí. habla de que está muy logrado el tema coral. Bueno, yo celebro que, por ejemplo, lo que decías, Marcos, que no hayan grandes figuras y que convocaron actores que, si bien tienen mucha trayectoria y son muy buenos, como Troncoso, como Pietra, también castinearon ellos, o sea, los convocaron a un casting y pasaron diferentes etapas. Claro. Y hay una historia que escuché que Troncoso estaba en España y le hicieron volver y después le pagaron el viaje de vuelta a España y le dijeron, che, al final quedaste, pero tenés que presentarte de vuelta. ¿Cómo también manejan también eso de que son actores con tanta trayectoria, pero sin embargo tienen que castinear? ¿Eso es porque es una gran productora como Netflix y todavía no los conoce? O si quieren igual buscar el personaje indicado, el actor Claro, indicado ¿cuáles para son el los personaje? filtros para llegar a ese Exacto, papel, no? Claro. Y primero que, digo, ya decir que estás casteando para el proyecto del Eternauta, digo, también es un desafío para el actor. Total. O sea, hay un desafío nosotros en la búsqueda, pero digo, también para el actor, o sea, para César Troncoso interpretar a Favali, digo, no creo que pase desapercibido en su trayectoria. Absolutamente. Entonces, si bien, vuelvo a decir, nosotros estábamos haciendo un casting coral, también teníamos que ver las individualidades, digo, también teníamos que encontrar a Favali, pero no solo a Favali, sino a Favali en un grupo. Entonces, Claro. por eso fueron varias instancias, porque lo primero, como el primer desarrollo es charlar con Bruno de las propuestas, de, bueno, para nosotros en el casting, digamos, y acá quiero hacer una salvedad y nombrar al equipo de casting porque fuimos varias personas, o sea, están los directores de casting, que son María Laura Berch
y Yair Said, y todo el equipo de casting, que es quien les habla, Lucía Molina Carpi, Mariana Berch, Melanie Bragio y Pablo Cura. O sea, de por sí era colectiva la búsqueda Claro, de casting. Entonces, bueno, primero buscamos las propuestas, digamos, charlamos con Bruno, porque también una de las charlas que se dio es, bueno, hay una imagen de los personajes, queremos respetar esa imagen, queremos no respetarla, digo, físicamente hablando, o sea, más allá de lo actoral. Luego de tener esa instancia de charla, se va a una instancia de casting. En esa instancia de casting, nosotros, por ejemplo, con César, o bueno, con el rol de Favali, hay como 2 escenas para nosotros bastante icónicas de la serie, que no quiero meter spoilers, pero para el que la vio es el tema de la brújula, cuando se habla sobre la brújula, y cuando tienen ellos la gran discusión, digamos, como amigos. Sí, en el garage. En el taller. Exactamente. Esas 2 escenas son como, para nosotros, como también el arco del personaje un poco, porque eso es lo que se ve en un casting también. Como, bueno, qué emociones atraviesa este personaje, vamos a hacer estas 2 escenas que son como bastante distintas, digamos, y que encima una es bastante técnica. Entonces, atravesamos eso. Pero claro, una vez que después realizamos ese casting individual, no nos podemos olvidar jamás que son un grupo de amigos. Claro. Entonces, que está Darín, que está Favali, que está Lucas, digo, ¿no? Como que son todos personajes en una coralidad que tienen que tener esa conexión, que si bien uno la puede construir actoralmente, también a Bruno le interesa a la humanidad que nosotros ponemos en el proyecto, digo, ¿no? Porque también se iban a enfrentar a un proyecto duro. Claro, como grupo. Nosotros tuvimos como 1 año de casting, y hasta incluso un poco más, porque hasta que no se terminó la serie, casting estuvo ahí siempre atento. Entonces iba a ser un proyecto duro de atravesar. También a veces uno en el casting tiene que pensar en la humanidad que pone a enfrentarse a ese proyecto. Mica, ¿consultaron con especialistas? Sí, perdón. ¿Consultaron con especialistas sobre la obra de Oesterheld? ¿Participó la familia a la hora de seleccionar a los actores? Sé que Bruno es medio un fanático. Bruno es muy fanático. Con respecto a la selección de actores, la realidad es que los que se encargan siempre es el director y en tal caso el productor. Entonces digo, nosotros no es que tuvimos contactos con los nietos, ni mucho menos. Yo creo que fue algo más interno de ellos, que quizás hay una conexión entre ellos. De parte de casting, la verdad que no lo hubo, pero por una cuestión de que, vuelvo a repetir, era como el proyecto que iba a llevar a cabo el director, claro. Es Bruno, y la productora. Entonces nosotros no teníamos el contacto directo con ellos para charlar sobre eso. En tal caso es algo más interno entre Bruno y los productores, de acercar el proyecto a los nietos. Totalmente. Una última pregunta. Yo tengo 2 preguntas más para hacerte y te liberamos, Mica, pero dale. Básicamente la gran duda que tenemos es con respecto si Darín siempre fue la única opción para Juan Salvo o si se debatieron, si hubo otras opciones. Porque hubo en la previa, me parece que hubo presión social con respecto a ver quién puede ser Juan Salvo. Si bien todos sabemos que Ricardo Darín, más allá de que corta tickets y que es el actor por excelencia argentino y quizá mundial, y a todos nos gusta verlo, es cierto lo que decía Seba, que no estoy viendo a Darín, esta vez estoy viendo a Juan Salvo, un grupo. Pero en la previa se barajó nombres, por ejemplo, Rodrigo de la Serna. ¿Cómo fue? O sea, ¿en qué consideraron para que Darín sea Juan Salvo? La verdad que Darín fue una decisión que ya vino con el director y el co-guionista, que es Ariel Staltari. Ellos ya vinieron diciendo, bueno, vamos a hacer el Eternauta con Darín. Entonces, claro, entonces nosotras en casting particularmente rodeamos a Darín. Claro. Así que no es que nosotras buscamos especialmente a Salvo.
igual a título personal, creo que yo también hubiera apostado por Darín, pero porque también me parece algo como un actor bastante icónico. Sin duda. De Argentina, y digo, es una serie que habla sobre el argento. Entonces me parece que si ponemos a pensarnos un actor, yo iría igual a título personal con Darín. Rodrigo La Serna me gusta también, no es que no, pero a la actualidad que quería llevarlo Bruno, sirve más la edad de Darín. Hace unos años, directamente hablando a cámara, Facundo Arana había pedido ser el ¿Mirá? Juan Salvo. No sabía. Y hay un archivo de él hablando acá. Me dijo, cuando hagan a El Eternauta, yo quiero ser Juan Salvo. Tremendo. Tremendo. Buenos ojos también. Yo creo que sí, buenos ojos. Está muy acertado el casting porque la verdad que están todos muy bien. Todos muy bien. Mica, yo quiero saber qué significa para vos formar parte de un proyecto tan emblemático para la cultura argentina. Para mí es una locura. La verdad que, además, a mí lo que me sucede trabajando en casting es que yo materializo lo que trabajo después de, como no sé, 1 año y medio, 2 años. Porque les vuelvo a decir, o sea, yo arranco muy en el inicio. Piensen que esto lo empecé en 2023 y recién estoy viendo materializado todo lo que trabajé en el 2025. Entonces, uno recién ahora quizás toma dimensión de dónde trabajó, ¿no? De por sí, ya que traer el Eternauta y trabajar en el casting del Eternauta para mí es un orgullo. También leyendo el guión, sabía que por ahí podía haber polémicas por una cuestión de que lo trae a la actualidad y hay ciertos cambios. Entonces también esos nervios de, bueno, lanzar algo que también estuviste 1 año y medio trabajando. Pero como argentina me siento muy orgullosa del resultado y de haber estado en algo así. Digo, bien. Que en un punto todos somos parte, ¿no? Si somos argentinos, igual. Totalmente. Estamos hablando con Mica García, que es directora de casting, forma parte del casting del Eternauta. Y te hago la última pregunta y te liberamos, Mica, que así imagino que tenés que seguir trabajando. Si tuvieras que elegir una escena que sintetice el valor del trabajo del casting en la serie, ¿cuál sería? Qué difícil, ¿eh? No me esperaba esta pregunta. Creo... tengo muchas preferidas, la verdad, pero sentiría que cuando los atacan en el... O sea, bueno, esto es un buen spoiler, pero bueno, cuando salen del shopping... Sí. Ajá. Que hay... Pero creo porque se ve la cantidad de personas, Sí, claro. ¿no? Y en el casting y la particularidad de cada rol, digamos. Pero bueno, yo no me puedo quedar con una porque a mí la iglesia me gusta mucho también. Es verdad, esa es buena, el tren es buena, el shopping es buena. En el shopping hay un pequeño guiño también, me parece que a otra serie icónica argentina donde aparecen 2 personajes. Yo no quiero tampoco spoilear nada, pero bueno, Ariel Staltari también es fundamental, me parece, en esa decisión. Sí, bueno, y Bruno también. Y Bruno también, por supuesto, porque fue el director. Sí, pero... sí, tenemos reapariciones de acá de los fanáticos de Ocupas, tenemos varias apariciones interesantes. Igual no sé si es un spoiler. Pero quiero decir que castearon esos actores ¿sí? también, ¿eh? Mirá. Mirá. Sí. Excelente. Bien. Excelente. Bien. Bueno, Mica, la verdad que un placer hablar con vos y que nos cuentes un poquito de cómo fue la cocina, de todas las decisiones para elegir a estos tremendos actores de esta tremenda serie. Te súper agradecemos y esperamos hablar con vos de vuelta en las otras series que estés trabajando. Me parece que acá ustedes coinciden, ¿no? Me parece que algún nosotros trabajo compartimos proyecto porque a mí me tocó ser colaborador autoral en las temporadas 2 de Coppola, que se viene pronto. Y así que acá me contaba Juan que estuviste ahí, así que, bueno, nada. Después te pregunto algunas cosas que yo todavía no sé. Así que, ¿quién Dale, será quién? Perfecto, obvio. Bueno, Mica, te mandamos un abrazo grande. Gracias por la entrevista y estamos hablando próximamente. Genial, Mica, gracias. Genial, muchas gracias, chicos. Éxitos con el programa. Muchas gracias. Ahí pasaba Mica García, directora de casting, trabaja con Casting Verge, es coach actoral también, y la verdad que un lujazo que nos dimos. Un lujazo, ¿Para este primer programa? Sí. Impecable. Entonces, escuchamos una canción y ya rápidamente volvemos. Dale. Vamos. BCN Radio. BCN Radio. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
¿Sabías que la Biblioteca del Congreso cuenta con una sala infantil llamada María Elena Walsh? Es un espacio lúdico e interactivo para niños de 4 o 9 años. También recibimos a los colegios de nivel preescolar y primario para hacer visitas grupales y participar en actividades programadas. Además, compartimos material bibliográfico, juegos didácticos y elementos tecnológicos de última generación. Esta sala para chicos se encuentra abierta de lunes a viernes de 8 a 18, sábados y domingos de 10 a 20 horas. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ahora sí, estamos de vuelta en FPS y venimos cargados de información, nos quedamos cortos por supuesto, pero vamos con la promo que nos querés comentar. ¿Tenés un corto para recomendar, quiero recomendarles a todos los que estén hoy en día, que calculo que es prácticamente toda la nación, hypeados con el Eternauta. Sí. Yo en el research para el capítulo de hoy me encontré con un cortometraje que me voló la cabeza, dura 5 minutos. A ver. Se llama El Eternauta, Huellas de una Invasión, lo pueden encontrar en YouTube. Y entiendo que estuvo involucrado el nieto de Oesterheld, que se llama, se me fue el nombre, pero creo que es Martín, es el nieto. Y la verdad es que tiene un giro increíble, porque a mí algo que me pasó con la serie es que está impecable, me encanta, la disfruto, pero me encontré con un Darín o con los actores tomando esto de alguna manera un poco calma. Como que si a mí me pasara esto, estaría en pánico, moriría de un infarto. Y eso no lo vi tan reflejado en un... Capaz es por también el tono del cómic, que se respetó, y eso está muy bien. Pero bueno, lo que tiene este otro cortometraje, que eso dura 5 minutos, trata de un hombre que trabaja en la Biblioteca Nacional, si no me equivoco, que se encuentra con este archivo, que es un registro de cámara en mano de lo que fue la invasión extraterrestre a Buenos Aires. Espectacular. Tremendo. Y es todo, cámara en mano. A lo Cloverfield. A lo Cloverfield, exacto, que a mí una de mis películas favoritas, que es Cloverfield del 2008, que retrata una invasión de un monstruo estilo Godzilla en Nueva York, y todo filmado con cámara en mano, al estilo Blair Witch también, Sí. que te da una cosa de una pequeñez inmensa, Sí. en el cual vos estás viendo desde un punto de vista de una cámara como la que tiene cualquiera desde su celular, Sí. viendo estos monstruos gigantes y viendo cómo, bueno... Y es la verdad es un corto de 5 minutos que retrata perfecto lo que yo creo que hubiera sentido en esa invasión. Y bueno, el pánico atroz y verlo desde... Es como ver la serie desde otro ángulo. Así Total. que nada, súper recomendable. Bien, bueno, supongo que habrá sido como el intento de querer hacer esto, película o serie, Y claro, y porque armar un corte y bueno, quizás Y está muy bien, no porque picó, pero es- está perfecto. entiendo que se proyectó en Tecnópolis en el 2014. Bien. Vamos a dejar en la descripción después abajo para que puedan buscar Para el que link. puedan buscarlo, sí. Buenísimo. Perfecto. Para ir cerrando, que quiero hacer... Este programa iba a ser un poco diferente al principio. Originalmente íbamos a hablar sobre Spider-Man también. Se nos está terminando el tiempo, así que vamos a tratar de resumir la idea lo más posible. La idea era hablar un poco de Spider-Man en relación al Eternauta puntualmente, por el hecho de que se está hablando mucho sobre este tema de lo que es el héroe colectivo. Sí. Versus lo que sería el héroe individual que presenta Marvel, DC, lo que son los productos quizás más mainstream a nivel cómics, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué llevamos... O sea, ¿por qué surge esto? ¿Por qué hay esta confrontación en estos tipos de héroes? En el caso de Juan Salvo, recordemos que la historia del Eternauta se publicó en el 57, el contexto sociopolítico de la época daba lugar a que surja este héroe colectivo donde la gente tenía que unirse en pos de un enemigo, en este caso invisible, que está representado, metaforizado por la nieve. Sí. ¿No es cierto? En el caso de Estados Unidos, Spider-Man surge en el 62, si no me equivoco,
O sea, muy poquito tiempo después. Y la diferencia puntual que tiene es que Estados Unidos estaba atravesando un periodo de lo que sería de posguerra, en donde ya había pasado sus crisis de los años 30 y demás, entonces estaba como ya en medio en un apogeo, donde se le daba importancia a la persona individual, el individualismo, para que si vos, no sé, querías hacerte rico, pudieras hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Vos sos tu propio héroe, básicamente. Esa idea se mantuvo durante muchos años en lo que es el cómic americano. Sin embargo, con el tiempo, yo creo que se puede ver un reflejo de ambos, o sea, de los dos lados en cada uno. En el caso puntual de Juan Salvo, que surge como este héroe colectivo al principio, también él, en definitiva, termina convirtiéndose en un líder. Sí. Termina convirtiéndose en un líder y después, más adelante, esto es medio spoiler para la gente que está viendo la serie, pero en el cómic el personaje de Juan Salvo termina por convertirse en una especie de como de héroe mítico incluso, que va viajando por el tiempo, esto que hablábamos al principio, ¿no? Sí. Como un personaje medio trágico que está perdido en el tiempo y el espacio, y que se convierte en un héroe solo, individual, en algún punto. Casi en un mártir. En cambio, en Spider-Man, eventualmente, el personaje se une a otros personajes para lograr algo mayor. En el caso de los Avengers, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede ver reflejos de uno y el otro. Por eso para mí entramos en un gris siempre cuando hablamos de héroe colectivo o individual. Si se puede representar como héroe colectivo, sí, Juan Salvo en sus orígenes es más un héroe colectivo y Spider-Man en sus orígenes también es un héroe individual. Sin embargo, pero hay algo que, bueno, no sé, capaz voy a desvariar, pero hay algo porque pensaba en Spider-Man y en la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Y creo que la responsabilidad sí se ve de los dos lados. Porque por un lado, si tenés un gran poder, tenés una responsabilidad, pero quizás del otro lado, del Eternauta, es tu responsabilidad ante un problema de esa magnitud encontrar tu poder para aportar. Sí, es el tipo común contra el superhéroe, digamos, que tiene un poder especial. Exacto. Pero bueno, es interesante verlo justamente por cómo, a partir de las condiciones, digamos, políticas, sociales, en donde se crean estas obras, cómo es el approach que tienen los autores para desarrollar estas ideas, ¿no? Total, y en tiempos tan similares. Totalmente. Hay un comentario, una vez que le hacen una entrevista a Roberto Gómez Bolaños y le preguntan si él consideraba que Superman era un superhéroe, y decía, no, Chapulín Colorado lo es, que no tiene superpoderes, es un tipo común y tiene miedo a todo. Yo creo que también ahí hay algo. El héroe es el que se enfrenta a sus miedos, más que el que tiene el poder para... Exactamente. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos que ir cerrando ya, en este mismo momento. Yo tengo un pequeño presente para hacerles. Voy a tomar un atrevimiento. Sí, tremendo. Esto es en vivo, Esto es en vivo. Ellos no saben lo que... Les voy a dar esto. No es sponsor, o sea, no me lo regalaron. Pero si quieren participar de este programa, están totalmente invitados. Tienda Barabara, tiene unos llaveros muy interesantes. Este es para vos, Marcos. Tremendo, muchas gracias. Volver al futuro. Y yo sé que esta película vamos a hablar después de esto también, porque hay mucha información. Ay, no, me mataste. Me encanta. Un llavero de Toy Story. Muchas gracias. Vamos para adelante con este proyecto. Muchas gracias. Tremendo. A los dos, a BCN y nada. Nos quedan afuera un montón de cosas, comentarios de la gente, que hicimos preguntas para que nos digan de qué quieren que hablemos en los próximos programas, de películas, de series, de cultura pop. Ya va a haber tiempo para todo, va a haber análisis, va a haber un montón de entrevistas, va a haber muchas cosas, así que los esperamos. Como siempre, en la BCN le agradecemos a Mariana Salas, a Juan Martín y a Maxi, que están en la parte técnica, a Cori, que estuvo en la producción, y bueno, a ustedes por escucharnos. Y nos fuimos. Nos vemos en la próxima. Chao, muchas gracias. Chao, hasta la próxima.